Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, que hayan tenido un hermoso inicio de semana. Les doy la bienvenida al canal y les agradezco por estar acá de nuevo conmigo compartiendo este ratito. Hoy les traigo la cuarta y penúltima parte de El cuento de Carmila, así que comenzamos. La búsqueda. Al ver la habitación perfectamente intacta, salvo por nuestra violenta entrada, empezamos a enfriarnos un poco. No tardamos en recobrar el buen sentido y ordenar a los sirvientes que se fueran. A la señorita Lafontaine se le ocurrió que posiblemente Carmila se habría despertado con el estruendo en su puerta y en su pánico inicial habría saltado de la cama y se habría ocultado en algún armario o detrás de una cortina, de donde no podía salir naturalmente hasta que el mayordomo y sus ayudantes se hubieran retirado. Recomenzamos pues nuestra búsqueda y empezamos de nuevo a llamarla por su nombre, pero no sirvió de nada. Examinamos las ventanas, pero estaban cerradas. Imploré a Carmila para que si se había escondido, no prolongara aquella broma cruel, que saliera y pusiera fin a nuestra ansiedad. De nada valió. Yo estaba ya por entonces convencida de que no estaba en su habitación ni en la antecámara, cuya puerta también estaba cerrada con llave. No podía haberla cruzado. Yo estaba totalmente desconcertada. ¿Habría descubierto Carmila uno de esos pasadizos secretos que según el ama de llaves se sabía que existían en el castillo? No pasaría mucho rato sin que se explicara todo. Ya eran más de las 4 y preferí pasar las horas de oscuridad que quedaban en la habitación de Madame. La luz del día no aportó ninguna solución al problema. Toda la casa, con mi padre a la cabeza, se encontraba en un estado de agitación. Todos los rincones del castillo fueron investigados. Se examinó el suelo sin descubrir rastros de Carmila. Hasta estuvimos a punto de hacer dragar el riachuelo. Mi padre estaba trastornado. ¿Qué historia le contaría a la madre de la pobre muchacha cuando volviera? También yo estaba fuera de mí, aunque mi pesadumbre era de una especie completamente distinta. La mañana transcurrió en un estado de alarma y confusión. Era ya la 1 y seguía sin haber noticias. Corrí a la habitación de Carmila y me la encontré frente a su tocador. Me quedé atónita. No podía creerle a mis ojos. Me llamó en silencio. Su rostro expresaba un miedo extremo. Corrí hacia ella en un éxtasis de alegría. La besé y abracé una y otra vez. Corrí a la campanilla y la hice sonar furiosamente, para que los demás vinieran y aliviar de inmediato la inquietud de mi padre. Querida Carmila, ¿qué ha sido de ti todo este tiempo? Estábamos tan angustiados. ¿Dónde has estado? ¿Cómo has vuelto? La pasada noche ha estado llena de prodigios, dijo. Eran más de las 2 cuando me puse en cama para dormir como de costumbre, con las puertas cerradas con llave, tanto la de la antecámara como la que abre al pasillo. Dormí sin interrupción y, por lo que recuerdo, sin sueños, pero me he despertado hace unos momentos justo aquí, en el sofá de la antecámara, y me he encontrado la puerta entre las habitaciones abierta y la otra puerta forzada. ¿Cómo ha podido ocurrir todo esto sin que me despertara? Eso se habrá producido con muchísimo ruido, y yo me despierto con mucha facilidad. ¿Cómo he podido trasladarme desde mi cama aún dormida, si me despierto sobresaltada con el menor susurro? Por entonces, Madame, la señorita Lafontaine, mi padre y numerosos sirvientes estaban ya en la habitación. Naturalmente, Carmila fue abrumada a preguntas y bienvenidas. Tan solo tenía aquella historia por contar y parecía la menos capaz entre todos para dar una explicación de lo sucedido. Mi padre se dio una vuelta por la habitación, pensativo. Yo vi los ojos de Carmila seguirle por un momento con una mirada taimada y sombría.
Cuando mi padre hubo hecho marchar a los sirvientes, y quedando con ella solo mi padre, Madame y yo, se dirigió hacia ella, pensativo, le tomó la mano muy afectuosamente y la condujo al sofá. Se sentó a su lado. ¿Me perdonarás, querida, si aventuro una conjetura y te hago una pregunta? ¿Quién tendría mayor derecho a ella? Pregunte lo que desee y se lo diré todo. Pero mi historia consiste tan solo en asombro y tinieblas. No sé absolutamente nada. Hágame cualquier pregunta que desee, pero ya sabe naturalmente las limitaciones bajo las que me puso mamá. Perfectamente, querida niña. No necesito abordar los temas sobre los que ella desea silencio. Ahora bien, lo maravilloso de la pasada noche consiste en que te has visto desplazada de tu cama y tu habitación sin despertarte, y ese desplazamiento aparentemente se ha producido con las ventanas cerradas y las dos puertas cerradas con cerrojo por dentro. Te voy a exponer mi teoría, pero antes te haré una pregunta. Carmila apoyaba el rostro en la mano, abatida. Madame y yo escuchábamos sin aliento. Bueno, mi pregunta es esta. ¿Se ha sospechado alguna vez que anduvieras en sueños? Nunca desde que era niña. Pero, ¿andabas dormida cuando eras pequeña? Sí, sé que lo hacía. Mi vieja Aya me lo ha contado a menudo. Mi padre sonrió asintiendo con la cabeza. Bueno, lo que ha ocurrido es esto. Te levantaste dormida, abriste la puerta sin dejar la llave en la cerradura, sino sacándola y cerrando la puerta por fuera. Luego volviste a sacar la llave y te la llevaste contigo a cualquiera de las 25 habitaciones de este piso, o quizás escaleras arriba o escaleras abajo. Hay tantas habitaciones y cámaras, tantos muebles pesados y tanta acumulación de armatostes que se necesitaría una semana para buscar a fondo en toda la casa. ¿Ves ahora lo que quiero decir? Sí, pero no del todo, respondió ella. ¿Y de qué modo, papá, explicas el que se encontrara en el sofá de su recámara, que había sido examinada tan cuidadosamente anterior por mí? Volvió después de que se buscara ahí, todavía dormida, y finalmente se ha despertado. Por eso se ha sentido tan sorprendida de encontrarse donde estaba como cualquiera de nosotros. Quisiera que todos los misterios se explicaran tan fácil e inocentemente como los tuyos, Carmila, dijo riendo. De modo que podemos felicitarnos de la certidumbre de que la explicación más natural del hecho no implica drogas, cerraduras estropeadas, ladrones, envenenadores ni brujas. Nada que deba alarmar por nuestra seguridad ni a Carmila ni a nadie. Ella tenía un aspecto encantador. No podía haber nada más hermoso que sus colores. Su belleza, pienso, se veía realzada por la gracia y la languidez que le era peculiar. Creo que mi padre contrastaba silenciosamente su aspecto con el mío, porque dijo: quisiera que mi pobre Laura estuviera con mejor aspecto, y suspiró. De este modo, nuestra alarma terminó felizmente, y Carmila se veía restituida a sus amigos. El médico. Dado que Carmila no quería ni oír hablar de que una criada durmiera en su habitación, mi padre dispuso que un sirviente durmiera frente a su puerta para que no pudiera intentar otra excursión como aquella sin ser detenida en su misma puerta. Aquella noche pasó con tranquilidad y a la mañana siguiente el médico, al que mi padre había mandado buscar sin decirme una palabra, vino a visitarme. Madame me acompañó a la biblioteca. Allí estaba esperándome el grave y pequeño doctor que antes he mencionado, con su cabello empolvado y sus gafas. Le conté mi historia y a medida que avanzaba se fue poniendo cada vez más serio. Estábamos él y yo en el nicho de una ventana frente a frente. Cuando hube terminado mi exposición, apoyó la espalda en la pared, con la mirada fija en mí, con un profundo interés
en el que había un destello de horror. Tras un minuto de reflexión, preguntó a Madame si podía ver a mi padre. Se le mandó a buscar y cuando entró, sonriendo, dijo: «Estoy por pensar, doctor, que va a decirme que soy un viejo tonto por haberle hecho venir. Espero que sea así». Pero su sonrisa se desvaneció con una sombra cuando el médico, con el rostro muy grave, le llamó a su lado. Mi padre y el doctor hablaron durante un rato en el mismo sitio donde yo acababa de conferenciar con el médico. Parecía una conversación vehemente y argumentadora. Esa habitación es muy grande, y Madame y yo estábamos juntas ardiendo de curiosidad al otro extremo. Sin embargo, no pudimos oír ni una palabra, porque hablaban en un tono muy bajo, y el profundo abrigo de la ventana los ocultaba por completo de nuestras miradas. Al cabo de un rato, se asomó a la habitación el rostro de mi padre. Estaba pálido, pensativo, y me pareció un poco agitado. «Laura, querida, ven un momento». En consecuencia, me acerqué a ellos por primera vez un tanto alarmada, ya que aunque me sentía débil, no me sentía enferma, y las energías, según siempre nos imaginamos, son una cosa que podemos conseguir cuando lo deseamos. Mi padre me tendió la mano mientras yo me acercaba, pero estaba mirando al doctor, y éste dijo: «Indudablemente es muy curioso. No acabo de entenderlo. Mencionó usted una sensación como de 2 agujas que le perforaban la piel, más o menos hacia el cuello, la noche en que experimentó su primer sueño horrible. ¿Sigue produciéndose algún dolor?» «Ninguno en absoluto», respondí. «¿Puede indicarme con el dedo más o menos el punto en que piensa usted que le ocurrió eso?» «Un poco por debajo de la garganta, aquí», respondí. Yo llevaba un vestido de cuello alto, que dejaba a cubierto el punto que indicaba. «No le importará que su papá le desabroche un poquito el vestido. Es necesario para detectar un síntoma del mal que sufre». Asentí. Era solo 1 o 2 pulgadas por debajo del broche del cuello del vestido. «¡Dios bendito! Ahí está», exclamó mi padre poniéndose pálido. «¿Ahora lo ve usted con sus propios ojos?», dijo el médico, con tétrico triunfo. «¿Qué es?», exclamé, empezando a asustarme. «Nada, querida, tan solo un punto azul, más o menos del tamaño de la yema de su dedo meñique». «Y ahora», prosiguió volviéndose hacia papá, «la cuestión es, ¿qué es lo mejor que se puede hacer?». «¿Hay algún peligro?», apremié, sumamente agitada. «Confío en que no», respondió el doctor. «No veo por qué no habría de empezar a mejorar inmediatamente». «¿Puedo decirle unas palabras a Madame?». «Desde luego», dijo mi padre. Llamó a Madame y dijo: «Veo que mi joven amiga está lejos de estar perfectamente. No será nada de mucha importancia, espero, pero será necesario que se tomen algunas medidas que iré explicando. Entre tanto, Madame, ¿tendrá usted la bondad de no dejar a la señorita Laura sola ni un solo momento? Ese es el único remedio que debo recetar por ahora, y es indispensable». «Podemos confiar en su amabilidad, Madame, lo sé», añadió mi padre. Madame se lo aseguró vehementemente. «Y tú, mi querida Laura, sé que observarás la orden del doctor». «Debo pedirle su opinión sobre otra paciente, cuyos síntomas se parecen ligeramente a los de mi hija, mucho más suaves en grado, pero creo que exactamente de la misma especie. Es una joven dama huésped nuestra, pero puesto que usted dice que volverá a visitarnos esta tarde, lo mejor será que cene aquí, y entonces podrá verla, porque ella no baja hasta la tarde». «Gracias», dijo el doctor. «Estaré con ustedes esta tarde hacia las 7». Nos replicó sus indicaciones y con esta última orden mi padre nos dejó y salió con el doctor. Yo les vi caminando juntos arriba y abajo entre el camino y el foso, por la explanada de hierbas frente al castillo, evidentemente absortos en la conversación.
Vi montar al doctor en su caballo, despedirse y cabalgar hacia el este a través del bosque. Casi al mismo tiempo vi llegar al hombre de Dranfeld con las cartas, que desmontó y le tendió el saco a mi padre. Entretanto, Madame y yo estábamos ocupadas perdiéndonos en conjeturas en cuanto a los motivos de la singular y severa orden que el médico y mi padre nos habían impuesto conjuntamente. Madame, según me contó tiempo después, temía que el doctor se precaviera contra un ataque súbito en el que, si yo no contara con pronta ayuda, pudiera perder la vida en un acceso o al menos quedara seriamente lastimada. Esta interpretación no se me ocurrió e imaginé, quizás por suerte para mis nervios, que aquella disposición me había sido impuesta tan solo para garantizarme una compañera que evitara que yo hiciera demasiado ejercicio, o comiera fruta no madura, o hiciera cualquiera de las 50 locuras a las que se supone que la gente joven se siente inclinada. Como media hora después, mi padre entró. Tenía una carta en la mano y dijo: «Esta carta se ha retrasado. Es de General Spieldroff. Hubiera podido llegar ayer. Puede que no venga hasta mañana y puede que llegue hoy». Me puso la carta en la mano, pero no parecía complacido, según solía estar cuando llegaba un huésped, especialmente uno tan apreciado como el general. Parecía, por el contrario, que su deseo fuera encontrarse en aquel momento en el fondo del Mar Rojo. Había evidentemente algo en su mente que no se proponía a dar a conocer. «Papá querido, ¿me lo contarás?», dije, poniéndole súbitamente la mano sobre el brazo y mirándole implorantemente el rostro. «Quizá», respondió, acariciándome el cabello. «¿No me considerará el doctor muy enferma?». «No, querida, piensa que si se hace lo que se debe, pronto te habrás recobrado. O al menos estarás en claro camino de una completa curación. Dentro de 1 o 2 días», respondió un poco secamente. Quisiera que nuestro buen amigo, el general, hubiera elegido otro momento para venir, es decir, hubiera querido que estuvieras perfectamente buena para recibirle. «Pero dime», insistí, «¿qué piensa el doctor que me ocurre?». «Nada, no debes aturdirme a preguntas», respondió más irritado de lo que yo recordaba haberle visto nunca, y viendo que yo parecía dolida, supongo, me besó y añadió: «Lo sabrás todo dentro de 1 o 2 días, es decir, todo lo que yo sé. Entre tanto, no le des más vueltas». Dio media vuelta y dejó la habitación, pero volvió antes de que yo acabara de sentirme asombrada y desconcertada por lo curioso de todo aquello. Fue tan solo para decirme que se iba a Karnstein y que había ordenado que dispusieran el carruaje para las 12, que yo y Madame la acompañaríamos. Iba a ver al sacerdote que vivía cerca de aquellos entornos pintorescos por una cuestión de negocios, y, como Carmila no había estado nunca allí, podría seguirnos con la señorita Lafontaine, que traería lo necesario para lo que se llama un picnic, que podríamos organizar en el castillo en ruinas. En consecuencia, a las 12 estaba dispuesta, y poco después mi padre, Madame y yo nos pusimos en marcha para nuestro proyectado paseo. Después de cruzar el puente levadizo, giramos hacia la derecha y seguimos el camino pasando por encima del escarpado puente gótico al oeste, dirigiéndonos al pueblo desierto y al castillo en ruinas de los Karnstein. Es imposible imaginar un paseo más agradable por el bosque. El terreno se quiebra con suaves colinas y hondonadas, todas ellas arropadas por el hermoso bosque. Al dar la vuelta a uno de esos recodos, nos topamos de repente con nuestro viejo amigo el general, que cabalgaba en dirección nuestra, acompañado por un sirviente a caballo. Su equipaje le seguía en un coche alquilado, de esos que llamamos carretas. El general desmontó cuando llegamos junto a él, y tras los saludos habituales, le convencimos fácilmente para que aceptara un asiento libre en nuestro coche
y enviamos a su caballo al castillo con su sirviente. Angustia. Habían pasado como 10 meses que le habíamos visto por última vez, pero este tiempo había bastado para que se produjera en su aspecto una diferencia de años. Había adelgazado. Un no sé qué tenebroso e inquieto había tomado el lugar de aquella cordial serenidad que solía caracterizar sus rasgos. Sus ojos azul oscuro, siempre penetrantes, brillaban ahora con una luz más severa debajo de sus pobladas cejas grises. No era uno de esos cambios que el solo dolor provoca a veces, y pasiones más enfurecidas parecían haber contribuido a su realización. No hacía mucho que habíamos reanudado nuestro paseo cuando el general empezó a hablar del robo, como según él lo designaba, del que había sido objeto con la muerte de su querida sobrina y pupila, y luego estalló en un tono de intensa amargura y furor, expresando, con más exasperación que piedad, su asombro ante el hecho de que el cielo tolerara tan monstruosa entrega a la lascivia y malignidad del infierno. Mi padre, que de inmediato se dio cuenta de que algo realmente extraordinario había sucedido, le pidió, si no era demasiado penoso para él, que detallara las circunstancias que en su opinión justificaban los fuertes términos en que se expresaba. Se lo contaría todo con gusto, dijo el general, pero no me creería. ¿Por qué no?, preguntó él. Porque usted, respondió obstinadamente, no cree en nada que no se corresponda con sus propios prejuicios e ilusiones. Recuerdo que yo era como usted, pero ahora he aprendido algo más. Póngame a prueba, dijo mi padre. No soy tan dogmático como usted supone. Además, sé perfectamente que usted, generalmente, exige pruebas para lo que cree y por lo tanto, estoy fuertemente predispuesto a respetar sus conclusiones. Tiene razón al suponer que no me vi inducido a la ligera a una creencia de lo maravilloso, ya que lo que experimenté es maravilloso. Me vi forzado, ante una extraordinaria evidencia, a creer en algo que iba diametralmente en contra de todas mis teorías. Me convirtieron en víctima de una conspiración preternatural. A pesar de sus anteriores palabras, en aquel momento vi a mi padre mirarle con lo que me pareció una acentuada sospecha en cuanto a su cordura. El general afortunadamente no se dio cuenta. Miraba sombría y curiosamente hacia los claros y los panoramas de los bosques que se abrían delante de nosotros. Se dirigen a la ruina de los Karnstein, dijo. Es una coincidencia afortunada, ¿saben? Yo iba a pedirles que me acompañaran a ellas para inspeccionarlas. Hay una cosa en especial que tengo que explorar. Hay allí una capilla en ruinas, ¿no es cierto?, con muchísimas tumbas de esa familia extinguida. Sí, las hay. Son muy interesantes, dijo mi padre. Imagino que piensa usted el reclamar el título y los dominios. Mi padre dijo esto alegremente, pero el general no respondió con la risa, o siquiera la sonrisa, que la cortesía exige para la broma de un amigo. Al contrario, inquirió un aire grave e incluso fiero, cavilando sobre algo que despertaba su ira y su horror. Se trata de algo muy distinto, dijo ásperamente. Pretendo desenterrar a parte de esa simpática gente. Espero, Dios sea bendito, llevar ahí a cabo un piadoso sacrilegio que liberará a nuestra tierra de ciertos monstruos y permitirá que la gente honrada duerma en sus camas sin verse atacada por asesinos. Tengo extrañas cosas que contarle, querido amigo. Cosas que yo mismo hubiera rechazado como increíbles hace algunos pocos meses. Mi padre volvió a mirarle, pero esta vez no con una mirada de sospecha, sino, más bien, de profunda comprensión y de alarma. La casa Karnstein, dijo, se extinguió hace ya mucho tiempo, al menos 100 años. Mi querida esposa descendía por su madre de los Karnstein, pero el apellido y el título han dejado de existir desde hace mucho. El castillo es una ruina,
El mismo pueblo está abandonado. Han pasado 50 años desde la última vez que se vio allí el humo de una chimenea. No queda ni un techo intacto. Totalmente cierto. He oído muchas cosas sobre esto desde que le vi a usted por última vez. Muchas cosas que le dejarán atónito. Pero lo mejor será que se lo relate todo en el orden en que sucedió, dijo el general. Usted conoció a mi querida pupila, mi hija podría llamarla. Ninguna criatura puede haber sido tan hermosa y hasta hace tan solo 3 meses tan florida. Cierto, pobre criatura. Cuando la vi por última vez era indudablemente encantadora, dijo mi padre. Me apenó y sorprendió más de lo que pueda contarle, querido amigo. Sé que fue muy difícil para usted. Tomó la mano del general e intercambiaron un afectuoso apretón. En los ojos del viejo soldado se aglomeraron las lágrimas y no trató de ocultarlas. Dijo: hemos sido muy viejos amigos. Sabía que lo sentiría usted por mí. Sabiendo que no tengo hijos, ella se había convertido para mí en un objeto del más cariñoso interés, y me recompensaba con un afecto que alegraba mi hogar y daba felicidad a mi vida. Todo esto se ha ido. No pueden ser muchos los años que me queden sobre esta tierra, pero, por la misericordia de Dios, espero rendir a la humanidad un servicio antes de morir, y servir a la venganza del cielo contra los diablos que han asesinado a mi pobre niña en la primavera de su esperanza y su belleza. Decía hace un momento que iba a relatar todo lo ocurrido, dijo mi padre. Hágalo, se lo ruego. Le aseguro que no es la mera curiosidad lo que me apremia. Por entonces habíamos llegado al punto en el que el camino por el que había venido el general se bifurcaba del camino por el que nos dirigíamos a Karnstein. ¿A qué distancia están las ruinas?, inquirió el general mirando ansiosamente hacia adelante. Como a media legua, respondió mi padre. Por favor, cuéntenos la historia que ha tenido la bondad de prometernos. El relato de los hechos. El general, haciendo un esfuerzo, inició uno de los relatos más extraños que yo haya oído jamás. Mi querida niña estaba esperando con gran placer la visita que tuvo usted la bondad de disponer que ella hiciera a su encantadora hija. Entretanto, teníamos una invitación para asistir al castillo de mi viejo amigo el conde Caerfield, cuyo castillo se encuentra a unas 6 leguas al otro lado de Karnstein. Era para asistir a una serie de festejos que, como recordará, el conde ofrecía en honor a su ilustre visitante, el gran duque Carlos. Sí, y muy espléndidas fueron, según tengo entendido, dijo mi padre. Principescas, dijo el general. Su hospitalidad es absolutamente regia. Tiene la lámpara de Aladino. La noche en que empezó mi dolor estuvo dedicada a un magnífico baile de máscaras. Se hizo al aire libre. Habían lámparas de colores colgadas de los árboles. Hubo un despliegue de fuegos artificiales, como ni siquiera París ha presenciado jamás. Y una música. ¡Qué música tan embriagadora! Era quizás la mejor banda instrumental del mundo, y estaban los mejores cantantes que pudieron reunirse de todos los grandes teatros de ópera de Europa. Mientras uno vagaba por esas tierras fantásticamente iluminadas con el castillo a la luz de la luna, se oían súbitamente esas voces embelesadoras deslizándose desde el silencio de algún soto o elevándose desde los botes del lago. Yo me sentía transportado hacia el romance y la poesía de mi primera juventud. Cuando terminaron los fuegos artificiales y empezó el baile, volvimos al noble conjunto de salas que se habían abierto para los bailarines. Un baile de máscaras. Saben, es un hermoso espectáculo, pero espectáculo tan brillante como aquel no lo había visto yo antes. Era una asamblea muy aristocrática. Yo mismo era prácticamente el único don nadie presente,
Mi querida niña tenía un aspecto realmente hermoso. No llevaba máscara. Su excitación y su deleite añadían un encanto inexpresable a sus facciones siempre bonitas. Me fijé en una joven dama, espléndidamente vestida, pero que llevaba máscara, y me pareció que observaba a mi pupila con extraordinario interés. Ya la había visto antes, por la tarde, en la gran sala, y otra vez durante unos pocos minutos caminando cerca de nosotros por la terraza que estaba debajo de las ventanas del castillo en actitud similar. Otra dama, también con máscara, vestida rica y severamente con un aire soberbio, como de persona de rango, la acompañaba como dueña. Si la joven dama no hubiera llevado máscara, hubiera yo podido naturalmente estar mucho más seguro acerca de si realmente vigilaba a mi pobre niña. Ahora estoy totalmente seguro de que sí. Estábamos ahora en uno de los salones. Mi pobre querida niña había estado bailando y descansaba un rato en una de las sillas que estaban cerca de la puerta. Yo estaba a su lado. Las dos damas que he mencionado se acercaron y la más joven tomó el asiento contiguo al de mi pupila, mientras que su acompañante se quedaba a mi lado. Durante un rato estuvo hablando en voz baja a la joven que estaba bajo su responsabilidad. Valiéndose del privilegio de su máscara, se volvió hacia mí y en tono de vieja amistad y llamándome por mi nombre, inició una conversación conmigo. Conversación que estimuló mucho mi curiosidad. Aludió a muchos escenarios en que se había topado conmigo, en la corte y en casas distinguidas. Se refirió a pequeños incidentes en los que hacía tiempo que yo no pensaba, pero que, según descubrí, habían permanecido dormidos en mi memoria, ya que a sus palabras cobraban vida inmediatamente. Cada momento sentía yo mayor curiosidad por averiguar quién era. Paró mis intentos de descubrirlo de un modo muy hábil y gracioso. El conocimiento que demostraba tener de distintos episodios de mi vida me parecían casi inexplicables, y parecía obtener un placer nada ilógico frustrando mi curiosidad y viéndome tropezar en mi impaciente perplejidad en estas y aquellas conjeturas. Entretanto, la joven dama, a la que su madre llamó con el curioso nombre de Mircalla, cuando se dirigió a ella una o dos veces, había entrado en conversación con mi pupila con la misma facilidad y gracia. Se presentó a sí misma diciendo que su madre era una vieja amiga de la mía. Hablaba de la agradable audacia que un baile de máscaras hace permisible. Admiraba el vestido de mi niña e insinuaba muy afablemente su admiración por su belleza. La divirtió con críticas burlescas a la gente que llenaba la sala del baile y se reía con las bromas de mi pobre niña. Era muy aguda y tenía mucha vivacidad cuando quería, y al cabo de un rato se habían hecho muy buenas amigas. La joven extraña se quitó la máscara, mostrando un rostro notablemente hermoso que yo jamás había visto antes, ni tampoco mi querida niña. Pero, aun siendo nuevo para nosotros, sus facciones eran tan agraciadas y tan encantadoras que era imposible no experimentar poderosamente su atracción. Eso le ocurrió a mi pobre niña. Nunca he visto a nadie encapricharse tanto de otra persona a primera vista como, no fuera a decir verdad, aquella misma forastera, que parecía haber enloquecido por mi niña. Entretanto, valiéndome de la licencia de un baile de máscaras, le hice no pocas preguntas a la dama mayor. Me ha desconcertado por completo, le dije riendo. ¿No le basta con eso? ¿No consentirá usted en ponerse en igualdad conmigo, teniendo la bondad de quitarse la máscara? ¿Puede haber petición menos razonable?, replicó. ¿Pedirle a una dama que renuncie a una ventaja? Además, ¿cómo sabe que me reconocería? Los años cambian a la gente. Tal como usted ve, dije con una reverencia, y supongo que con una risita un tanto melancólica.
tal como nos dicen los filósofos, dijo ella. ¿Y cómo sabe que el ver mi rostro le ayudaría en algo? Estoy dispuesto a correr el riesgo, respondí. Es inútil que trate de pasar por una mujer vieja, su figura la traiciona. Han pasado años, sin embargo, desde la última vez que le vi, o, mejor dicho, que usted me vio, pensándolo bien. Mircalla aquí es mi hija. No puedo ser joven, ni siquiera en la opinión de la gente a la que el paso del tiempo ha enseñado a ser indulgente, y no me gustaría verme comparada con la persona que usted recuerda. Usted no tiene una máscara que quitarse, no puede ofrecerme ningún trueque. Bien, entonces, al menos me dirá si es francesa o alemana. Habla usted ambos idiomas perfectamente. Creo que no voy a decírselo, general. Planea usted un ataque por sorpresa y está meditando por dónde dar el salto. Por lo menos, no me negará, le dije, que puesto que me honra al conversar, debería saber cómo dirigirme a usted. ¿He de decir Madame la Comtesse? Se rió y sin duda me hubiera replicado con otra evasiva. Si es que puedo considerar como sujetas a posibilidades de modificación accidental las evoluciones de una conversación que, según creo ahora, había sido estudiada por anticipado. En cuanto a eso, empezó, pero se vio interrumpida casi en el momento de abrir los labios por un caballero vestido de negro, de aire particularmente elegante y distinguido, con esta reserva. Su rostro era el más mortalmente pálido que yo había visto nunca, salvo en los muertos. No iba disfrazado, sino vestido con el sencillo traje de un caballero, y dijo sin una sonrisa, pero con una reverencia cortés e inusualmente profunda: ¿Me permitirá Madame la Comtesse decirle unas pocas palabras que quizás sean de su interés? La dama se volvió hacia él apresuradamente y se llevó un dedo a los labios en signo de silencio. Luego me dijo: Guárdeme el sitio, general. Volveré en cuanto hayamos hablado unos momentos. Y con esta orden dada juguetonamente, se apartó un poco con el caballero de negro y habló con él unos minutos, de un modo en apariencia muy vehemente. Luego se alejaron caminando lentamente entre la muchedumbre, y les perdí de vista durante unos minutos. Me dediqué en el intervalo a devanarme los sesos, tratando de adivinar la identidad de aquella dama que parecía recordarme tan afectuosamente, y estaba pensando en unirme a la conversación entre mi bonita pupila y la hija de la condesa, pensando en que quizá, cuando volviera, podría tenerle preparada la sorpresa de saberme al dedillo su nombre, su título y sus posesiones. Pero en aquel momento volvió, acompañada del pálido hombre de negro, el cual dijo: Volveré a informar a Madame la Comtesse cuando su carruaje esté en la puerta, y se retiró con una reverencia. Una petición. Entonces, ¿vamos a perder a Madame la Comtesse? Aunque espero que sea tan solo por unas pocas horas, dije, con una acentuada reverencia. Puede que así sea, y puede que sean algunas semanas. Ha sido muy mala suerte que me haya hablado usted justo ahora, tal y como lo ha hecho. ¿Me conoce usted ahora? Le aseguré que no. Me conocerá, dijo, pero no ahora. Somos amigos más viejos y mejores, quizá, de lo que sospecha. Sin embargo, no puedo darme a conocer todavía. Dentro de 3 semanas pasaré por su hermoso castillo sobre el que he estado inquiriendo. Entonces le haré una visita de unas 2 o 3 horas y renovaremos una amistad en la que jamás pienso sin un millar de recuerdos agradables. En este momento me ha caído encima una noticia como un rayo. Ahora debo marcharme y viajar por una ruta apartada cerca de 100 millas. Todo lo aprisa que pueda. Mis problemas se multiplican. Tan solo la obligada reserva en que le mantengo a usted mi nombre me impide hacerle una petición realmente singular.
Mi hija no ha recobrado todavía del todo sus fuerzas. Su caballo la hizo caer durante una cacería que había ido a presenciar. Sus nervios no se han recobrado todavía del susto, y nuestro médico dice que por nada del mundo debo someterla a ningún esfuerzo durante algún tiempo. Ahora tengo que viajar de noche y día, en una misión de vida o muerte. Una misión cuyo carácter crítico y urgente podré explicarle cuando nos veamos, según espero, dentro de unas pocas semanas, sin necesidad ya de ocultar nada. Siguió adelante en su petición, y lo hizo en el tono de alguien para quien semejante solicitud equivalía más a conceder un favor que no a pedirlo. Se trataba sencillamente de que yo consintiera en tomar bajo mis cuidados a su hija durante su ausencia. Era esa una petición extraña, por no decir atrevida. En cierto modo me desarmó exponiendo y admitiendo todo lo que podía arguirse en contra y poniéndose enteramente en las manos de mi caballerosidad. En el mismo instante, por la fatalidad que parece haber determinado anticipadamente todo lo que ocurrió, mi pobre niña vino a mi lado y en voz baja me suplicó que invitara a visitarnos a su nueva amiga Mircalla. La había estado sondeando y pensaba que si su mamá se lo permitía, a ella le gustaría mucho. En otro momento le hubiera dicho que esperara un poco, al menos hasta saber quiénes eran, pero no dispuse de un momento para pensarlo. Las dos damas me atacaron simultáneamente, y debo confesar que el refinado y hermoso rostro de la joven, junto con la elegancia y el resplandor de la buena cuna, me decidieron, y totalmente vencido, acepté con demasiada facilidad tomar a mi cargo a la joven dama. La condesa le hizo un signo a su hija, que la escuchó con grave atención mientras le contaba a rasgos generales que había sido requerida súbitamente y también el arreglo que había hecho conmigo de que quedara a mi cargo, añadiendo que yo era uno de sus más antiguos y apreciados amigos. Yo, naturalmente, hice los discursillos que la ocasión parecía exigir, y me encontré al pensarlo 2 veces en una posición que no me gustaba en absoluto. Volvió el caballero de negro y muy ceremoniosamente acompañó a la dama fuera de la sala. La actitud de aquel caballero era tal como para convencerme de que la condesa era una dama de mucha mayor importancia de la que su modesto título me hubiera hecho por sí solo suponer. La última indicación que me hizo fue que no se realizara ningún intento de saber de ella más de lo que hubiera supuesto hasta aquel momento, hasta su regreso. Nuestro distinguido anfitrión, del que era huésped, conocía sus razones. Pero aquí, dijo, ni yo ni mi hija podríamos permanecer a salvo durante más de un día. Mi hija observará el mismo secreto, y sé muy bien que usted se lo recordará de vez en cuando, no sea que sin pensarlo vaya a revelarlo. Habló en susurros a su hija unos momentos, la besó apresuradamente 2 veces y se marchó, acompañada por el pálido caballero de negro desapareciendo entre la multitud. En la habitación contigua, dijo Mircalla, hay una ventana que da sobre la puerta principal. Me gustaría ver irse a mamá y despedirla con la mano. Lo aceptamos, naturalmente, y la acompañamos a la ventana. Miramos hacia afuera y vimos un hermoso carruaje antiguo con muchos criados a caballo. También la delgada figura del hombre pálido de negro que sostenía un grueso manto de terciopelo. Lo puso sobre los hombros de la dama y le echó la capucha sobre la cabeza. Ella le hizo un signo y él se inclinó repetidamente mientras la puerta se cerraba y el carruaje empezó a moverse. Se ha ido, dijo Mircalla con un suspiro. Se ha ido, me repetí a mí mismo. Por primera vez en los momentos de apresuramiento que habían transcurrido, reflexionando sobre lo poco razonable de mi actuación.
No ha levantado la mirada, dijo la joven dama quejumbrosamente. Quizá la condesa se haya quitado la máscara y no quiera mostrar su rostro. Además, no podía saber que estaba usted en la ventana. Suspiró y me miró a la cara. Era tan hermosa que me enternecí. Me irritó haberme arrepentido momentáneamente de mi hospitalidad y decidí resarcirla por la inconfesada rudeza de mi acogida. La joven dama, volviendo a ponerse la máscara, se unió a mi pupila para convencerle de volver allí a donde pronto iban a reanudarse el concierto. Eso hicimos, y nos paseamos arriba y abajo por las terrazas que hay debajo de las ventanas del castillo. Mircalla entró en confianza con nosotros y nos divirtió con vivas descripciones y relatos de la mayoría de gente importante que veíamos sobre la terraza. Cada minuto me resultaba más agradable. Su cháchara, sin tener mala intención, me resultaba extremadamente divertida, después de haber permanecido tanto tiempo lejos del gran mundo. Pensé en la animación que traería nuestras veladas en casa, a menudo solitarias. Aquel baile no terminó hasta que el sol del amanecer hubo casi alcanzado el horizonte. El gran duque había querido bailar hasta entonces, de modo que las personas leales no pudieron marcharse ni pensar en la cama. Acabábamos de cruzar un salón lleno de gente cuando mi pupila me preguntó qué se había hecho Mircalla. Yo creía que estaba a su lado y ella que iba a mi lado. El hecho era que la habíamos perdido. Todos mis esfuerzos por encontrarla fueron vanos. Temí que en la confusión de la separación momentánea de nuestro lado hubiera confundido a otra gente con sus nuevos amigos y que quizá les hubiera seguido y perdido en los amplios terrenos abiertos de la fiesta. Entonces percibí con toda su fuerza una nueva locura en el haber aceptado la responsabilidad sobre una joven dama sin siquiera conocer su apellido. Y como estaba encadenado por promesas impuestas sin conocer yo las razones para ello, no podía siquiera orientar mi búsqueda diciendo que la joven dama extraviada era la hija de la condesa que había partido unas pocas horas antes. Llegó el amanecer. Era plena luz cuando abandoné mi búsqueda. No fue sino cerca de las 2 de la tarde del día siguiente cuando tuvimos alguna noticia de la desaparecida dama a mi cargo. Hacia esa hora, un sirviente llamó a la puerta de mi sobrina y le dijo que una joven dama que parecía encontrarse en un gran apuro le había pedido vehementemente que averiguara dónde podría encontrar al general barón Spieldroff y a su joven hija, a cuyo cuidado le había dejado su madre. Era indudable que, a pesar del pequeño descuido, habíamos recobrado a nuestra joven amiga. Quisiera Dios que la hubiéramos perdido. Mircalla le contó a mi pobre niña la historia que explicaba el que no se hubiera unido a nosotros durante tanto rato. Era muy tarde, dijo, cuando había entrado en el dormitorio del ama de llaves, desesperada por encontrarnos, y allí había caído en un profundo sueño que, pese a su duración, apenas había bastado para ponerle las fuerzas tras las fatigas del baile. Aquel día, Mircalla se vino a casa con nosotros. Yo me sentía muy feliz, a fin de cuentas, de haberle encontrado una compañera tan encantadora a mi querida niña. Y esta fue la cuarta y penúltima parte del libro de Carmila. Ojalá que les haya gustado. Espero que pasen una excelente semana. Cuídense mucho. Les mando cariñitos. Un abrazo y chao.